vamos a ver el de Luisito, ¿verdad? Porque el de Luisito y el de Michelo tienen correlación. Entonces vamos a ver primero el de Luisito y vamos a cerrar ese tema con lo de Michelo, ¿no? Como los más basados simplemente le decimos, Luisito, di la verdad, y los más progres enojadísimos, o sea, enojadísimos porque ha mostrado la verdad, ¿verdad? Uno solo le dice, di que es una dictadura y ya, o sea, que no te dé miedo decir, es una dictadura. Pero es que los progres están ardidísimos porque se les ha caído el teatrito. Y uno de los youtubers más famosos de Latinoamérica, como lo es Luisito Comunica, pues ha desvelado la verdad al desnudo, ¿no? O sea, en el sentido de que ha mostrado realmente cómo de deplorable, vive la gente en Cuba. Así. Dice Rodri, bueno, si es del resumen, sí es conveniente dejarlo hasta el final. Sí, muy bien. Bueno, pues vamos a ver la noticia de cómo los cubanos, algunos están molestos con Luisito Comunica por no decir que en Cuba hay una dictadura. Que, ay, es que yo me tengo que mantener lo más neutral posible. Pero es que decir que es una dictadura no es mantenerte neutral, es decir la verdad. O sea, que la verdad no peca pero incómoda, pues lo siento, si la gente es incómoda tiene dos opciones, de seguirte o dejarte de seguir. Tú considerarás más importante si tus números suben o decir la verdad. Y más de algo tan importante como es la situación de los cubanos. La voy a poner a 1.25, ¿no? Damas y caballeros, los cubanos están furiosos con Luisito Comunica, ¿sí? Lo están cancelando por el tema del bloqueo. Y es que, como ustedes recordarán, dentro de su video, Luisito Comunica habla sobre el bloqueo, pero no lo explica del todo bien, ¿sí? Dice que hay dos posturas, que hay dos versiones. Sin embargo, se la pasa hablando durante 3 minutos de la versión de la tiranía cubana y luego la otra versión, la cual es la correcta, la cual es la verdadera, no le da tanto énfasis. Voy a ser claro y directo con ustedes. Solo hay un bloqueo y es el que tiene la narcodictadura cubana al pueblo. Así de simple y sencillo. Todo lo demás es pura victimización barata, mentiras y manipulación del régimen. Así es. Se los digo así y lo voy a demostrar al final de este video. Quédate por favor, porque al final se viene lo mejor. Te voy a demostrar en serio, en verdad, cómo todo esto del bloqueo cubano es una mentira. Es exactamente, una farsa. Y es por lo que están cancelando a Luisito Comunica algunos cubanos. Hasta diciendo que hay un bloqueo. O sea, no es que la isla entera esté embargada o el gobierno cubano esté embargado por expropiar un sinfín de empresas sin devolver un solo centavo, ¿verdad? Ah, no, es que es un bloqueo que los malvados imperialistas yanquis le han puesto al paraíso cubano. Es un fraude. De hecho, Cuba tiene negocios con un montón de países alrededor del mundo, ¿sí? Y en este video vamos a dar pruebas contundentes. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dicen los cubanos porque están furiosos con Luisito Comunica. Y miren, hay comentarios como el siguiente. La dictadura cubana dejó entrar a Luisito Comunica porque sabían que no iba a incomodar. Seguro estoy que no le perdieron pie ni pisada. A otros no se les permite ni sacar una foto en un parque. Todo está calculado. Ese cuento es pa' los bobos. Y dicen propaganda, dictadura, libertad de expresión, censura en hashtags. ¿Ok? Aquí vemos que también dicen, la mayoría de las personas con las que hablé dicen que es todo culpa del famoso bloqueo económico. Esas, citando las palabras de Luisito Comunica, ¿va? Luisito, me gustaría saber a qué personas o a qué retrasados comunistas les has preguntado eso. No me vengas con que hay dos caras de la moneda, hay un solo lado que no es este. Bloqueo económico. Increíble. Miren, resumen, Cuba reitera denuncia a Estados Unidos por daño del bloqueo. Ahorita lo van a ver porque en serio van a enloquecer. Sí, todo eso del bloqueo es una mentira, pero vamos a comenzar mostrando qué fue lo que dijo Luisito Comunica y luego vamos parte por parte, punto por punto, porque este video es simplemente brutal. Atentos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay tanta escasez? ¿Por qué todo, absolutamente todo es tan difícil? La respuesta que te van a dar la mayoría de los cubanos es que esto pasa por el famosísimo bloqueo económico. El bloqueo económico es la consecuencia de grandísimos problemas económicos que han tenido Cuba y Estados Unidos a lo largo de las décadas. Muchos afirman que al haber existido tan fuertes nexos entre... La mayoría, yo cuando fui a Cuba en el 2018, esto es algo que digo poco, en algún momento los progres me lo van a sacar y me van a hacer, ¡ay, mira la hipócrita y fue a Cuba! Yo no fui a Cuba ni pagada por el régimen, ni apoyando a ningún político, ni llegué a hospedarme en ninguno de los hoteles de Fidel. Ojo. Fui con mi dinero, con mi capital,
fui a ayudar a la economía de la pobre gente que vive ahí porque me quedé en casas rentadas de gente que vive ahí, no me quedé en ningún hotel, fui a la boda de un amigo, y fui también a darme cuenta y a ver por mí misma si era verdad que en Cuba había un comunismo, y vaya sorpresa que me fui a dar, que efectivamente me di cuenta que había un comunismo puro y duro. Entonces no habrá más ciego que el que no querrá ver. ¿Sí? Y que me tomé fotos en los carros, y que me tomé fotos, y que tengo una foto donde atrás sale el Che Guevara, que después la vi y dije, chin, el Che Guevara aquí. déjale pixeleo ahí, ¿verdad? Yo en el 2018 no tenía ni la más remota idea de las atrocidades que el Che Guevara había hecho, ni me habían interesado nunca, ¿verdad? Sino hasta que fui y me puse a investigar, dije, ¿qué es este salvajismo que hay aquí? No investigué ahí, ¿verdad? No había ni internet cuando fui. Investigué llegando a mi casa, porque reitero, no había ni internet. Ya que llegué a mi casa en México, me puse a investigar todo lo que habían hecho. Casualmente en el 2018, en ese mismo año, conocí los videos de Agustín Laje, de Danán, y dije, wow. Y yo ahí, ¿no? Y yo no hubiese ido ni a la boda de mi amigo, pero fui porque me invitaron y porque parecía, uno dice, ay, son rumores, no vive la gente tal. No, sí viven así. Viven muy deplorablemente, la gente vive son felices con lo poco que tienen porque no tienen de otra. Pero perdón, pero yo a todos los cubanos que le pregunté decían que estaban así por la dictadura de Fidel. Desde el taxista hasta la señora que nos rentó el Airbnb, hasta las personas, mi amigo al que fuimos a la boda, su esposa, sus familiares. Qué raro que dice Luisito, que todos los cubanos coincidirán con el bloqueo. ¿Cuál bloqueo? ¿Cuál? Todo el mundo sabe que están en la mierda más absoluta por Castro, por el castrismo y por el cheguevarismo. ¿Cuál bloqueo? O sea, ¿qué demonios? Cuba y la Unión Soviética. Durante un larguísimo lapso de la historia, Estados Unidos ha bloqueado cualquier relación comercial con la isla. Incluso se comenta que se amenaza y se castiga a todo país que tenga las intenciones de ayudar al proceso económico cubano. Vean, este tipo de letreros que uno se encuentra por las calles cotidianamente ejemplifica muy bien todo esto que les cuento del sentir de los cubanos con el bloqueo económico y demás. Es una caricatura, una sátira, y este tipo de letreros y mensajes de tumba el bloqueo se ven bastante. Y es que sí, si se lo preguntan en palabras de los cubanos... Esos letreros no los ponen los cubanos. ¿Qué? Esos bloqueos los pone, letreros, perdón, los manda a hacer el gobierno. O sea, que me lo vendas esto como que, ay, que los cubanos también dicen. No, o sea, no. Todo el tema del bloqueo afecta hasta el hecho de tener papel de baño. Me ha tocado ver cómo en algunos hogares las personas, en vez de usar papel de baño, usan papel periódico. Vaya, no sé de qué otra manera decirlo. Literal, papel periódico ves botado en la papelera, hecho bolita. Ignoro la razón como... Porque solamente Estados Unidos es el único que exporta papel de baño. Solamente Estados Unidos, ¿verdad? Ha de ser por los malvados yanquis imperialistas. Pero que ustedes el tratado comercial no lo hicieron con Estados Unidos en Cuba, lo hicieron con la Unión Soviética. Pero ignorancia e hipocresía y falsedad es lo que yo veo aquí, Luisito, así. Ya hablando abiertamente y la verdad, y es por lo que yo estaba en desacuerdo con Luisito Comunica. Que lo que se dice es importante, pero lo que no se dice, lo que estás diciendo entre líneas, como que estás diciendo que también los cubanos estaban en desacuerdo con ese bloque. ¿Qué? O sea, ay, revélate en Cuba y di que no eres comunista y vas preso. ¿Qué clase de libertad es esa? ¿Qué clase de democracia es esa? Que en Cuba no hay democracia, que es una dictadura. Ya, o sea, ya, me parece increíble que se la vivan haciéndose patos, eso es la verdad. Total amplia, pero lo que te contestan aquí las personas es porque muchas veces el papel tiene que pasar por Estados Unidos. Y sí, pues es un tema grandísimo, es un tema de nunca acabar. Luisito dijo aquí un montón de cosas que son completamente falsas. ¿Te fijas? Primero, Estados Unidos no bloqueó a Cuba por sus nexos con la Unión Soviética, para nada. Estados Unidos le dio un embargo al régimen cubano. Ojo. ¿Qué dije? Un embargo.
Porque el paraíso cubano se puso a expropiar empresas sin devolver un solo centavo. Ah, muy bien. Muy bien. Hasta que me pagues comercio contigo. No me pagas, pues te jodes. Eso no es ningún bloqueo. O sea, págame y ya. El régimen cubano, no al pueblo cubano, eso es muy importante. Y lo hizo al régimen cubano, no al pueblo cubano. Y estás castigando al pueblo, porque el régimen vive de puta madre, ¿no? Pero el pueblo... Ajá. Fidel Castro expropió un montón de empresas estadounidenses. Se las robó. Se robó las fábricas, se robó todo sin devolución del dinero. ¿Va? O sea, las robó. Increíble. Eso lo hizo Fidel Castro. Y sí, no hubo reparación del daño ni nada. Entonces Estados Unidos, como respuesta a esto, llevó a cabo un embargo. No es lo mismo y ahorita lo vamos a ver, lo voy a explicar más adelante con todo lujo de detalle, les va a encantar. Pero sí, esas son las cosas que no tienen sentido dentro de lo que dice Luisito Comunica. Entonces, se los digo, eso es completamente falso. Primer punto. Segundo punto. Eso de, hablé con muchos cubanos y me dijeron, ¿qué cubanos? O sea, sí, hay cubanos que quizás te dijeron dentro de tu video, sí es un poco... Que de hecho, Luisito filmó un extracto de gente que vive en los edificios todos derrumbados y llenos de basura. Y la misma gente que vive en esos edificios les dijo, por favor, que no salga mi cara. ¿Por qué? ¿A quién le tienen miedo? Si ahí viven libres, si eso no es una dictadura. Raro eso, porque la gran mayoría de cubanos que yo conozco, que yo he conocido y por lo que sé, están totalmente conscientes Así es. de que viven en una cárcel. O sea, ¿te fijas? Es lo mismo que yo dije ahorita. Desde el taxista hasta del Airbnb y hasta los anfitriones de la casa donde llegamos porque mi amigo se iba a casar, todos nos decían que sabían que era una dictadura, pero ¿qué podían hacer? ¿Qué podían hacer? De hecho, y esto es algo que nunca he contado, pero un señor en las calles, cuando yo estaba en Cuba, me acuerdo que salió un señor vendiendo churros y yo dije, ¿quiero un churro? Entonces fui y me acerqué y del otro lado había un señor vendiendo como, no sé si era, algo era. Y se acerca un viejito al señor de los churros, y se acerca a mí viendo que yo era turista y el señor aprovecha para quejarse del régimen y decir, no tenemos nada, nos estamos muriendo de hambre. Yo me puedo parar afuera del Palacio Nacional y no me van a dar ni un pan. No tengo ni para comer, no he comido ni nada. Eran las 4 de la tarde, el señor estaba en los huesos. ¿Sabes qué hizo el de los churros y el otro que estaba ahí en una carnicería? Decirle que se callara porque yo era turista y le estaba dando mala fama al régimen. ¿Sabes qué hice yo? Aplaudirle al señor y decirle, señor, tiene usted toda la razón. Los otros dos se enojaron conmigo y con el señor porque se estaba quejando. ¿Eso es democracia? No, eso es una cárcel, eso es una dictadura. Y quien lo niegue y quien no lo quiera ver así, ya es mucho hacerse pendejo. Y si Luisito Comunica se la pasó de puta madre, es porque era turista. No porque es residente o ciudadano de la isla. O sea, hay que aprender a diferenciar. Me parece muy injusto que, por ejemplo, Luisito no tiene que pasar por todas esas carencias que pasan en Cuba y todavía negar la realidad. Me parece muy cínico, sinceramente. Ellos saben que Cuba es una cárcel gigante y que han sido atrapados y secuestrados por el régimen, por la narcotiranía, porque sí, es muy importante, ya en varias ocasiones yo he hablado sobre que esta es una narcodictadura. Claro. ¿Va? Al igual que el chavismo, son narcos. Increíble. Pero bueno, ahora, obviamente Luisito Comunica también menciona el otro lado de la moneda. No solamente el tema del bloqueo, también menciona lo otro. Atentos. Y a ver, quiero aclarar que todo esto del bloqueo económico y tal es una postura, ¿ok? Es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que mucha gente dice que lo que se vive en Cuba es una dictadura. Llevan décadas con el mismo gobierno, se dice que hay muy poca libertad de expresión y muchos cubanos dicen que todo este discurso del bloqueo económico y tal es más bien una excusa que se pone para mantener a la gente con poco, para mantener a la gente con poca comunicación. Sí, dentro de todo hay que ver las dos posturas, las dos caras de la moneda. Entonces, miren, no sé, pero les expongo los dos puntos de vista más grandes que hay. Sé que por el simple hecho de tocar este tema los comentarios se van a encender en fuego, pero tengo que exponer ambos puntos que he aprendido y que quede claro que yo no los estoy opinando. Simplemente estoy comunicando lo que a mí me han platicado. No vayas a ofender a nadie, Luisito. Ya estoy
Estoy sintiendo el miedo en tus palabras. Ay, no, es que, ¿qué? ¿Cuál es el problema que digas la verdad? ¿Cuál es el problema que lo digas? ¿Quién te va a hacer algo? Ay, no, es que no lo vas a decir. ¿Por qué? Hay un régimen, hay una dictadura. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? ¿Que vas a ofender a 2, 3 amiguitos tuyos? Pues lo siento, que se ofendan. Entiendo la postura de Luisito Comunica, obviamente es alguien que trata de no embarrarse en la polémica, ¿va? Por lo tanto yo puedo entenderlo, pero su tibieza en este tema me jode un poco, ¿vale? Me jode porque es tibieza, pero al mismo tiempo explica un poco mejor el tema del supuesto bloqueo, pero a la hora de tratar de desmentirlo o por lo menos de explicar el otro punto, simplemente dice, no, la gente dice que es una excusa del régimen. O sea, no ha dicho nada, ¿saben? Ese es el problema, eso sí me jode un tantito, pero bueno, también menciona algunas otras cositas como esta, atentos. Y a ver, obviamente no todo es culpa de este bloqueo comercial. Mucho es culpa también de las políticas internas, de que todas las empresas son del Estado, de muchas decisiones de la ley, etcétera, etcétera. Hay muchísimas razones, pero sí es lo que se comenta más cotidianamente aquí por las calles, estando uno aquí en este territorio. Repito, por favor, ustedes vayan a informarse por su cuenta y generen su propio criterio. No quiero que parezca que los estoy sesgando, pero sí que esta razón del bloqueo económico es algo que los cubanos comentan abiertamente. Y es algo que no para y que hasta la fecha sigue teniendo consecuencias. La única consecuencia es la excusa barata del régimen. O sea, la dictadura cubana, la dictadura castrista tiene la excusa perfecta para justificar su mediocridad. Pero bueno, más adelante también les explicaré cómo, por ejemplo, Taiwán tiene una especie de bloqueo o de embargo impuesto por China. O sea, un país que ni siquiera aparece en la ONU o en la OMS. Acuérdense que en Taiwán detectaron el tema de la pandemia. Ellos se dieron cuenta antes que nadie y la Organización Mundial de la Salud ni siquiera les levantó el teléfono porque no estaban inscritos. Por culpa de China, evidentemente. Y miren, o sea, Taiwán, que está así de bloqueado casi, o más bien embargado, que tratan de sacarlo de todas partes. Bueno, Taiwán es un país súper mega recontra architecnológico y moderno, con una calidad de vida totalmente envidiable, sí, lleno de rascacielos, pantallas gigantes por doquier, luces de neón. Es una completa locura lo que es Taiwán. Y miren nada más, un país que tiene una situación muy similar, o incluso en algunos puntos y aspectos peor que la cubana. Por lo tanto, no es excusa, simplemente buscan justificar. Iba a decir su mediocridad. Sí, eso iba a decir yo también. No, yo no considero que sea mediocridad del régimen cubano. Considero que es una narcotiranía, que simplemente es una prisión gigante, ¿va? Así de simple. Entonces, yo no considero que sea mediocridad, sino que más bien lo que ocurre en Cuba es probablemente lo que el régimen quiere que esté ocurriendo. Así de simple. Pero bueno, vamos a ver un comentario de un cubano espectacular que responde precisamente al video de Luisito Comunica y señala algunos puntos importantes. Atentos. Lo que tanto estábamos esperando. Luisito Comunica acaba de subir su video sobre Cuba, sobre su recorrido por Cuba. Si no lo has visto, está en YouTube. Esta es la carátula de su video. Para mí, mostró la realidad de Cuba, la realidad que tú sabes, que yo sé, la realidad que todos los cubanos sabemos, y está bien que le muestre esto al mundo. Luisito Comunica tiene muchos seguidores y van a ver la realidad que vive el cubano. Este primer video a mí me gustó. Solo tengo una cosa que criticarte, Luisito Comunica. No creo que a esta altura los cubanos te digan que la causa del problema, de la situación de ellos, sea el bloqueo. Estados Unidos no tiene un bloqueo sobre Cuba, tiene un embargo. Así es. El cubano ya despertó. El cubano sabe fijas? que el único bloqueo que tienen ellos se lo impone su propio gobierno, es decir, la dictadura cubana. Y esta es la razón por la cual los cubanos viven en miseria. Y es la mejor parte de tu video. Mírenlo aquí. Pero sin duda lo que más me ha logrado impresionar sobre esta industria es aprender que los campesinos tienen que venderle el 90% de su producción al Estado. Entonces, por ejemplo, si tú produces 50 kilos de tabaco, 45 tienes que venderlos al gobierno. Y con el 10% restante, ¿qué puedes hacer? ¿Puedes tú tener tu marca, no sé, el tabaco de Humberto? No. O sea, ¿por qué no solamente el gobierno puede hacer marcas? El Estado prácticamente rige la industria tabacalera y ellos son los que ponen los precios. Este es el verdadero problema de Cuba, que no hay propiedad privada. Y los campesinos y cualquier cubano que decide echar para adelante y tener su propia empresa, no lo puede hacer. No porque los Estados Unidos se lo prohíben, porque Cuba, la dictadura cubana, no le interesa que el cubano se desarrolle, salga adelante, que el cubano tenga sueños, que el cubano quiera ser empresario. Ese es el verdadero problema. Es que con esto no habrá más ciego que el que no querrá ver. Así. De Cuba. Y el cubano lo sabe. Nos vemos la próxima. Espero por tus otros videos, Luisito Comunica. En este, aquí ya diste en el clavo. Brutal, yo creo que este cubano lo ha explicado a la perfección, pero quiero mostrarles una cosa. Miren, quizás muchos de ustedes no lo saben, pero yo comencé en YouTube con un canal llamado Astropolítico, ¿vale? Este canal es de geopolítica y así fue como me hice conocido. En uno de mis videos hablé sobre la mentira del bloqueo cubano. Este video es simplemente espectacular. Y ¿saben una cosa? Te los voy a poner aquí. Sí, les voy a poner este video porque creo que explico punto por punto a la perfección por qué el bloqueo es una mentira. Así que agárrense, abróchense el cinturón
Atentos. Cuando alguien menciona la enorme pobreza que vive el pueblo cubano, un sector de la izquierda suele culpar a un supuesto bloqueo económico de todos los males del país. Pero la cruda realidad es que Cuba no tiene ningún bloqueo económico. Por definición, cuando hablamos de un bloqueo, nos referimos a cerrar militarmente un país, a impedir que un lugar pueda comunicarse y comercializar con el resto del mundo. Un bloqueo supone utilizar al ejército para impedir por la fuerza que cualquier país pueda interactuar con la nación que está siendo bloqueada. Y esto no sucede en Cuba. Si Estados Unidos tuviera un bloqueo contra Cuba, el propio ejército estadounidense estaría impidiendo que otros países, y mismo a la isla de Cuba, sería prácticamente imposible. Por eso es fundamental entender que Estados Unidos no impuso un bloqueo contra Cuba, sino un embargo comercial. Pero ¿qué es el embargo? ¿Y por qué Estados Unidos está siendo tan injusto con Cuba? Para entender esto, debemos viajar en el tiempo. En un principio, Fidel Castro aseguró en diversas ocasiones que no era comunista, pero tras el triunfo de la revolución comenzó a coquetear con la Unión Soviética. Desde allí comenzaron los conflictos con Estados Unidos, y un buen día Castro comenzó a expropiar empresas, fábricas y propiedades como si no hubiera mañana. Fidel expropió miles de propiedades a particulares y empresas estadounidenses. Fidel nacionalizó refinerías de petróleo, minas, plantaciones, embotelladoras, cuentas corrientes, hoteles, edificios. Se llevó todo. Entre las empresas afectadas estaban Exxon, First National Bank y Coca-Cola. Por increíble que parezca, cuando tú expropias una propiedad privada, estás obligado a dar una indemnización a los dueños, cosa que Fidel nunca hizo. Según un artículo de Inter-American Law Review, la tiranía cubana llevó a cabo la mayor expropiación de bienes norteamericanos de la historia sin recibir indemnización. En aquella época, el valor de todas las propiedades robadas era de unos 1.800 millones de dólares. Han pasado más de 6 décadas y se estima que la deuda actual del régimen cubano con Estados Unidos es de 7.000 millones de dólares. Como respuesta a la expropiación sin indemnización a empresas norteamericanas, Estados Unidos realizó un embargo parcial a la isla de Cuba, el cual es muchísimo menos grave de lo que piensas. El embargo establece que ninguna empresa o particular con sede en Estados Unidos puede hacer negocios con las propiedades que fueron robadas por el régimen cubano. Tan simple como eso. De hecho, fíjate, es lo que tan solo pensando con un poquito de lógica. Si hubiese un bloqueo, pues, ¿por qué demonios hay turismo? ¿Por qué hay turismo? Si hubiese un bloqueo. No hay ningún bloqueo. Está embargada la isla. Está embargada, ¿por qué? Porque el gobierno expropió empresas que nunca devolvió un solo centavo. Entonces, bueno. ¿Ustedes sabían que si viajan a La Habana se pueden alojar en un Airbnb? Parece increíble, pero es verdad. Hace unos años mi familia viajó a La Habana y yo mismo les hice una reservación. Esto ocurre... Que fue donde yo hice. En Airbnb. Yo no me hospedé en hotel. ¿Verdad? Porque el embargo es hacia la tiranía cubana, no a los particulares. De hecho, a los anfitriones de Airbnb en Cuba se les pide que demuestren no estar afiliados al régimen cubano. Seré claro, Estados Unidos y Cuba tienen relaciones comerciales directas. Nadie de los que tenían Airbnb estaba afiliado al régimen cubano que me rentaron a mí, por ejemplo. Estados Unidos no solo exporta a Cuba, sino que la isla ocupa el puesto número 58 de los 207 mercados a los que los estadounidenses exportan productos. En el año 2019, Cuba importó en productos el equivalente a 5.000 millones de dólares, y dichos productos eran provenientes de varios países del mundo, incluyendo el propio Estados Unidos. Y en medio de todo esto, se conoció que Estados Unidos el pasado mes de marzo exportó a Cuba más de 15.000 toneladas de carne de pollo, en relación con las un poco más de 7.000 que había enviado a la isla el pasado mes de febrero. Incluso muchos aseguran que los cubanos apenas tienen acceso a insumos médicos por culpa del embargo, lo cual es completamente falso. Durante todos estos años, la tiranía cubana ha podido comprar medicamentos a Estados Unidos y a cualquier país del mundo. De hecho, en el año 2021, tras las grandes protestas que hubo en la isla de Cuba, la tiranía castrista levantó las restricciones a importaciones de medicamentos y alimentos. ¿Dónde está el bloqueo? ¿Dónde está el gran embargo? Ellos mismos eran quienes estaban imponiendo el bloqueo. Increíble, pero cierto. A pesar de esto, la tiranía cubana utiliza la excusa del supuesto bloqueo o embargo para justificar su fracaso y victimizarse frente al resto de naciones del mundo. Pero esto no es excusa, y para entenderlo podemos ir al otro lado del mundo, exactamente a Taiwán. China y Taiwán tienen una disputa territorial desde el año 1949. Por ende, China ha privado a Taiwán de acceso a los organismos internacionales y le otorga un estatus indefinido y un reconocimiento internacional limitado. Hay muchísimos países que ni siquiera consideran a Taiwán como un país, sino como parte de China. A pesar de esto, ellos escogieron el capitalismo como sistema económico y sin victimizarse lograron la prosperidad que el pueblo cubano tanto anhela. Simplemente brutal, ¿no? Cómo se extraña el astro del año 2021. Sí, ese video lo saqué en el año 2021, hace casi 4 años. Una completa locura. Pero miren, totalmente, no hay ningún bloqueo. Todo es una mentira, todo es una farsa, todo es un fraude del régimen cubano. Y lo del Airbnb es completamente real. Ahí mismo mostré, por ejemplo, cómo Airbnb tenía ese comunicado para los anfitriones en Cuba. Simplemente debían aceptar que no trabajaban para el régimen cubano, que no formaban parte del régimen, de la tiranía cubana, ¿vale?
Increíble, pero cierto, chicos. Qué loco, ¿no? Pero ojo, al final de su video, Luisito Comunica dijo lo siguiente. Yo sé que mi visita por aquí ha causado y seguirá causando muchísima polémica y quiero aclarar que por supuesto nadie me está pagando por hacer esto. Se especula que le pagó el gobierno, le pagó la oposición, le pagaron las organizaciones no gubernamentales. Claro que no, yo he venido aquí por mis propios medios, impulsado por mi pasión y mi amor por documentar en el mundo entero. Y honestamente le creo, ¿vale? Le creo, realmente yo pienso que lo que sucedió con el tema de Luisito Comunica es que trató de no ser tan polémico y fue un tantito complaciente con la narcodictadura. Exactamente. ¿Va? Pero ojo, hay una pregunta que... No por la dictadura fue complaciente, por sus fans, porque tiene un montón de fans progres, chairos y comunistas y socialdemócratas y... Pero el punto es, tú no puedes servir a dos amos. No puedes tratar de quedar bien con uno y quedar bien con otro. Tú di la verdad. La verdad no peca, pero incomoda. Lo siento, si la gente se molesta por oír la verdad, bye. Así de sencillo, bye. Porque para mí sería muchísimo más importante ser objetiva y real y decir las cosas como sucedieron, o como las estoy viendo, o como es la realidad, que quedar bien con tres idiotas. Se hacían varias personas que me llama poderosamente la atención y es la siguiente. Sea lo que sea, ¿no les resulta raro que a Luisito Comunica no lo hayan parado en ningún momento para preguntarle al menos qué estaba haciendo? ¿Por qué? Sí, la verdad es que no. Sí, es una pregunta bastante interesante. No, o sea, tú puedes estar filmando, te puedes estar tomando fotos, puedes estar grabando y ¿quién te va a preguntar nada? ¿Por qué? Porque estaba reportando a lo mejor. Puede ser. Pero, pues lo que pasa es que también cosas que Luisito dijo, las grabó en postproducción. Ya que llegó a su casa, no ahí. O sea, también supongo que hay que ser prudente, ¿no? También. Todos sabiendo cómo funciona el régimen, la tiranía cubana. Si ustedes me preguntan qué es lo que yo creo, pienso que ellos sospechaban que quizás Luisito Comunica no se iba a meter en tantas polémicas porque él suele como quedar a ambos lados, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que ellos pensaban y también sospecho que muchas de las personas que ellos ponían ahí cerca... A ver, no es ofensa para Luisito Comunica, pero siento yo que no lo conocieron tanto el régimen o la gente de ahí, siento que no supieron ni quién era. Y por eso también... Ay, ¿qué traigo aquí? Por eso también siento que no fue tanto show de parte del régimen. O no le impidieron hacer algo o lo que sea. O sea, tampoco llamó tantísimo la atención. Lo hacían a sabiendas, ¿eh? Ellos sabían que Luisito Comunica estaba por ahí. Estoy casi seguro que lo estaban vigilando, que lo estaban siguiendo. Y por eso es que le iban poniendo a personas por el camino. Así como los live streams de... Puede ser también. Algo parecido. Yo pienso, no lo sé, obviamente eso es algo que no se puede probar, ¿vale? Pero bueno, damas y caballeros, háganme saber por favor qué opinan, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Ay, que puse agujeros de guión de Harry Potter. Muy bien, plebes, pues esto ha sido toda la información de Luisito Comunica en Cuba. La verdad me ha parecido muy interesante ver las dos esa cara de la moneda. ¿Verdad? Que no fue completamente zurdo, ¿verdad? Porque sí expuso lo que es la realidad, pero pues no quiso verse como que estaba quedando mal con la gente, ¿no? Ese creo yo que fue el punto. Plebes, denme 2 minutos por favor, porque voy al baño.